Nuevamente, estimados estudiantes, estamos comenzando una parte más del tema 2, que tiene que ver con la relación físico-químico-eléctrica de los procesos biológicos, pero en esta ocasión vamos a ver dinámica e ímpetu, que es la complementación a lo que habíamos visto de fuerza y momento, y vamos a ver mecánica y características de los materiales. Perdón. En primer lugar, ¿qué es mecánica? Mecánica es el estudio de los objetos materiales, es decir, estudiar un objeto que puede estar en movimiento. Es por eso que la mecánica puede entenderse en dos formas: la cinemática, que es la cinética precisamente, que es la fuerza que describe el movimiento de un cuerpo, y la dinámica, que son las causas del movimiento y sus propiedades. Entonces, desde estos dos puntos de vista se puede observar lo que es mecánica. Nuevamente, para resaltar y no llegar a olvidarnos y pues no confundir los conceptos, tenemos que recordar lo que es fuerza. En física, la fuerza es la magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio del momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. En salud, ya habíamos dicho esto, en salud es la capacidad de un músculo para oponerse a una resistencia. Por ejemplo, si tenemos un músculo o tenemos un brazo sosteniendo un objeto, básicamente la resistencia es el objeto y el peso que tiene ese objeto. Ya sea de un músculo o grupo muscular, estamos hablando de fuerza, ¿no? Fuerza de la contracción o fuerza muscular. Eso es muy importante para nosotros en fisioterapia, porque nosotros contemplamos y valoramos la fuerza de los músculos a través de escalas. Escalas que se pueden entender como, por ejemplo, la escala de Daniels, la escala de Kendall, son escalas que pues valoran la fuerza muscular. Las cargas externas, las que pueden generar una resistencia al cuerpo para poder moverse, pueden ser, por ejemplo, una fuerza de superficie que en contacto directo con un cuerpo, de un cuerpo con otro, pues ejerce una resistencia. Una fuerza concentrada, pues que aplica a un punto sobre el cuerpo. La aplicación sobre un punto de un cuerpo, en este caso el cuerpo humano, puede también generar movimiento. La fuerza de un cuerpo, es decir, un cuerpo que ejerce fuerza sobre otro cuerpo sin tener contacto directo. Aquí podríamos dar un ejemplo característico que podría ser la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una fuerza en la que se aplica a todos los cuerpos que están sobre nuestro planeta, pero no hay un contacto directo de cuerpo con cuerpo, ¿no? Simplemente es esta fuerza de gravedad la que atrae los cuerpos al centro de la Tierra. Después tenemos la fuerza de rozamiento, que es la fuerza entre dos superficies de contacto, aquella que se opone al movimiento entre ambas superficies, o la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento. Es la fuerza que cuando tenemos un cuerpo que está en contacto con otro a través de sus superficies, comenzamos a mover y este objeto pues va a empezar a rozar cara con cara, ¿no? Estos dos cuerpos van a empezar a chocar sus superficies y ahí se provoca la fuerza de rozamiento. Como ya habíamos dicho, estas fuerzas, una de ellas es la fuerza de gravedad, es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los objetos. El centro de gravedad, no confundir con la fuerza de gravedad, el centro de la gravedad es el punto en el que se aplica la resultante de las fuerzas gravitatorias. Nosotros como cuerpos mismos somos un cuerpo en el que tiene un centro de la gravedad, el cual se encuentra por delante de las vértebras sacras, ¿no? Aquí tenemos entonces que el centro de gravedad de un punto es el que se aplica la resultante de fuerzas gravitatorias que actúan en diversos puntos del cuerpo. En el cuerpo el centro de la gravedad es, como les había dicho, es en general delante de la vértebra sacra número 2. Si hablamos, por ejemplo, si hablamos de los miembros inferiores, si nos inclinamos hacia adelante, el centro de la gravedad va a recaer, ¿no?, en la L3. Entonces, el centro de la gravedad en nuestro cuerpo también puede variar dependiendo de la postura que tengamos. El eje de la gravedad es la línea que une el centro de la gravedad del cuerpo hacia el centro de la Tierra. Y es una línea vertical que pasa por el centro de la gravedad. En este caso acabamos de decir, ¿no?, el centro de la gravedad del cuerpo humano es en la vértebra, delante de la vértebra S2.
Y aquí, por ejemplo, el plano sagital se divide el cuerpo en dos mitades que cruzan por el plano frontal. Entonces tenemos un eje de la gravedad, el cual va a atravesar la vértebra, por delante de la vértebra S2 y va a ir hasta el piso. Va a encontrarse directamente entre los dos miembros inferiores. Finalmente, el eje anatómico se halla por la línea que pasa por el centro de la diáfisis de un hueso. Todos los huesos largos tienen un eje anatómico, que es una línea imaginaria que pasa por en medio del hueso, es decir, atravesando la diáfisis. El eje mecánico, que es la línea que une dos centros de apoyo de un hueso. Entonces, el eje mecánico, pues lo que hace es unir dos centros de gravedad de dos huesos. Ya encuentra un punto medio exacto y ahí es donde este hueso, estos dos huesos encuentran su equilibrio. Para entender mejor todo esto tenemos que entender que todas estas fuerzas se aplican sobre un cuerpo y que este cuerpo va a empezar a generar movimiento, estamos hablando de cinética, y además entender de dónde provienen estas fuerzas para generar movimiento, estamos hablando de dinámica. Todas estas fuerzas que se aplican sobre un cuerpo, sobre el cuerpo humano por ejemplo, están regidas por la ley de Newton, por las leyes de Newton, y encontramos tres leyes de Newton para poder explicar. La primera ley de Newton es la ley de la inercia, que dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento uniforme, a menos que sobre él se actúe una fuerza. Es decir, que pues como vemos aquí, el coyote no se da cuenta de que está en un precipicio hasta que la fuerza de gravedad comience a ejercer su fuerza sobre él. Entonces, esto es una lección de gravedad. Un cuerpo está inerte, quieto, está permanentemente sin movimiento, inerte, hasta que una fuerza se aplica sobre él y éste comienza a moverse. La segunda ley es la ley de la dinámica, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida por un cuerpo. Aquí ya precisamente estamos hablando de que esta fuerza, la fuerza que se ha aplicado sobre este objeto para moverlo, va a resultar, el movimiento va a resultar de la interacción entre la masa del cuerpo y el movimiento, la velocidad a la que se está moviendo, es decir, la aceleración producida por ese cuerpo. Si yo empujo una pelota, aquí tenemos una pelotita, y estamos en la primera ley, está inerte, y de pronto le aplico una fuerza, pues la pelota va a empezar a rodar. Ahora, la fuerza que se le ha aplicado depende de la masa de la pelota y la velocidad o la aceleración a la que se está moviendo esta pelota, este balón. Entonces de eso se trata la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza igual a m por la aceleración. Finalmente, la tercera ley de Newton, que es la ley de la acción y la reacción. Por cada acción hay una reacción igual y de signo opuesto. Les daba alguna vez, creo, cuando ya habíamos hablado en una lección anterior, mencionando las leyes de Newton, habíamos hablado de que las leyes de Newton, si hay una aplicación de una fuerza, por ejemplo, para abrir una puerta, por ejemplo, ustedes empujan, el letrero dice empuje, ustedes aplican una fuerza y empiezan a abrir la puerta. Esa fuerza aplicada con su mano sobre la superficie de la puerta tiene un valor, es una fuerza, están aplicando fuerza sobre la puerta, pero a la vez esa misma puerta ejerce una fuerza de resistencia, se opone al movimiento. Y se va a poner al movimiento con la misma magnitud, con la misma cantidad de fuerza que ustedes están empujando. Es por eso que hay una acción y una reacción similar cuando se aplica una fuerza. La primera ley de Newton por eso es lo que dice que para que un objeto permanezca en reposo o se mueva uniformemente con relación a un sistema de referencia inercial, es necesario que el vector de la suma de las fuerzas que actúan sobre el objeto sea igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que el objeto, para estar quieto, inerte, sin movimiento, aun si se le aplica diferente cantidad de fuerzas, todas esas fuerzas como resultado tienen que dar cero.
La sumatoria de esas fuerzas tiene que dar a 0. En la segunda ley de Newton, pues dice que un objeto en el cual se actúa una fuerza tiene una aceleración y en la dirección de la fuerza. Es decir, aquí lo que les había dicho, fuerza es igual a la masa por la aceleración del objeto. Entonces les daba el ejemplo de la pelota. Ustedes empujan, le aplican una fuerza. Esa fuerza, ¿cómo la vamos a encontrar? Pues multiplicando la masa de la pelota por la velocidad a la que se está moviendo esa pelota a consecuencia de aplicarle la fuerza. Aquí es muy importante, si acaso no conocemos, por ejemplo, la aceleración, pero conocemos la masa y conocemos la fuerza con la que le hemos aplicado sobre esa pelota, podemos hacer un pequeño despeje. Tenemos la aceleración, que es igual a la fuerza sobre la masa. Entonces así vamos a poder encontrar la velocidad, la aceleración. La tercera ley de Newton dice que aplicaremos la tercera ley de Newton, es la más firmemente establecida, no de modo directo midiendo la acción y la reacción, sino indirectamente, de acuerdo a deducciones de manera lógica. Lo que acabamos de hablar, ¿no? Lo que decíamos, empujamos y pues en esa superficie se aplica una fuerza en dirección, en una dirección, pero al mismo tiempo esa puerta está ejerciendo otra fuerza contraria en una dirección contraria, ¿no? Pero con igual magnitud. Este sería nuestro ejemplo final para esta última parte del video. Si aplicamos una fuerza, pues aquí se rompe con la primera ley de Newton. Este objeto va a comenzar de su posición inerte, donde todas las fuerzas aplicadas nos daban a 0, esa es la primera ley de Newton. Al aplicar una fuerza, pues vamos a comenzar con la segunda ley de Newton. Esta caja va a comenzar a moverse. Tenemos que medir la fuerza. ¿Y de qué depende la fuerza? De la masa, 10 kilogramos por la aceleración, a qué velocidad estamos moviendo esta caja. Tomen en cuenta que aquí se aplican muchas de las fuerzas que habíamos mencionado en este punto: la fuerza de gravedad, el centro de gravedad, el eje de la gravedad, el eje anatómico y el eje mecánico. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, la fuerza de gravedad, que es pues la aplicación del peso, que es la fuerza de atracción de la Tierra con este objeto. Si se dan cuenta, aquí tenemos la tercera ley de Newton aplicada. Aun si el peso del objeto es atraído por la fuerza de la gravedad, se está aplicando la tercera ley de Newton. Hay una fuerza contraria a la fuerza de gravedad. Hay una fuerza contraria que va en la dirección contraria, porque la fuerza de gravedad iba hacia abajo, pero esta fuerza contraria va hacia arriba, pero coincide con la misma fuerza con la que se está aplicando la fuerza de gravedad. Esta dirección, que es el peso, la gravedad, tiene su fuerza contraria, tercera ley de Newton, que sería la normal, la que impulsa al cuerpo hacia arriba. Entonces tenemos la fuerza normal, que es la caja hacia el suelo, ¿no?, de la caja hacia el suelo, de la caja al suelo, y la fuerza de gravedad, que es la caja hacia la tierra, ¿no? Ahí tenemos nuestras dos leyes. Aquí se pueden aplicar, por ejemplo, la fuerza de rozamiento, porque cuando estamos jalando este objeto va a empezar a moverse, y aquí las superficies de esta caja con la superficie del piso va a comenzar a rozar. El movimiento es en esta dirección y la fuerza de rozamiento va a ir en otra dirección, tratando de oponerse al movimiento de la caja. Bien, vamos a dejar esta parte de ímpetu ya para la siguiente clase. Vamos a ver 2 videos más y con eso vamos a concluir la unidad 2. Bien, les agradezco mucho, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Chao.